En este video comprenderás toda la trama que estos dos hombres, Anás y Caifás, urdieron para acusar injustamente a Jesús y llevarlo a la muerte en la cruz. Ellos escupieron en su rostro, le propinaron bofetadas y se burlaron de él, pero todo esto no quedaría así. Ahora verás el destino trágico que alcanzó a cada uno de ellos. Estos eran los sumos sacerdotes de aquel tiempo, figuras de poder inimaginable, que usaron su influencia no para guiar al pueblo hacia la verdad, sino para condenar al Hijo de Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, nos lleva al cruel juicio donde los principales sacerdotes y el concilio buscaron testigos falsos para armar una acusación. Fue un drama oscuro, donde la justicia quedó sepultada bajo el odio y la envidia. En medio de la presión, Jesús no se defendió con insultos ni violencia, sino con palabras que aún resuenan: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Para quienes amaban el poder más que la verdad, esto fue una blasfemia. Así sellaron su sentencia de muerte. La escena era humillante. Algunos le escupían, otros lo golpeaban, otros se burlaban diciendo: profetiza, ¿quién te golpeó? Todo el concilio se unió contra él. Y mientras los líderes celebraban su aparente triunfo, el cielo observaba cómo la injusticia alcanzaba su punto máximo. Pero ¿quiénes eran realmente Anás y Caifás? Jerusalén estaba bajo el dominio romano, y controlar el templo significaba tener tanto poder religioso como político. El templo era el centro de la vida judía, el lugar donde los peregrinos llegaban con ofrendas, donde se recaudaban impuestos, donde se cambiaban monedas. Controlar este sistema era sinónimo de riqueza, prestigio y dominio. Anás había sido sumo sacerdote desde el año 6 hasta el 15 después de Cristo, pero gracias a su astucia logró que varios de sus hijos y su yerno Caifás heredaran el cargo, convirtiendo a su familia en una verdadera dinastía de influencia. Aunque oficialmente ya no era sumo sacerdote, seguía siendo la figura más poderosa entre los líderes religiosos. Caifás, al casarse con la hija de Anás, reforzó este dominio familiar. En el año 18 después de Cristo, asumió como sumo sacerdote y mantuvo el cargo durante 18 años, algo poco común bajo el dominio romano, ya que ellos solían cambiar constantemente a los sumos sacerdotes para evitar que acumularan poder. Caifás, sin embargo, gracias a la influencia de Anás, se mantuvo firme en su puesto. Juntos, Anás y Caifás manejaban no solo la religión, sino también la política. Sus decisiones estaban profundamente entrelazadas con Roma. Por eso veían a Jesús como un peligro, sus enseñanzas atraían multitudes, y su mensaje de verdad desenmascaraba la corrupción en el templo. Cuando Jesús expulsó a los mercaderes y acusó a los líderes de convertir la casa de Dios en cueva de ladrones, el enojo se transformó en odio mortal. El punto de quiebre llegó con la resurrección de Lázaro. El Evangelio de Juan relata que, al enterarse de este milagro, muchos creyeron en Jesús, pero otros corrieron a informar a los fariseos. El consejo se reunió, temiendo que toda la nación lo siguiera. Fue entonces cuando Caifás pronunció su famosa frase: conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Aunque él lo dijo con fines políticos, en realidad estaba cumpliendo una profecía. Jesús moriría, no solo por la nación, sino por toda la humanidad. Sin entenderlo, Caifás estaba confirmando el plan divino. A partir de ese momento, la decisión estaba tomada. Jesús debía morir. La conspiración se intensificó, los líderes buscaron cualquier pretexto para apresarlo, y finalmente, en aquella noche de Getsemaní, fue entregado con un beso de traición. El juicio ante Anás y Caifás fue una parodia de justicia. Testigos falsos se contradecían, pero aún así declararon que Jesús merecía la muerte. Lo escupieron, lo golpearon, y con burlas lo humillaron delante del pueblo. Sin embargo, Jesús se mantuvo en silencio, mostrando una dignidad que contrastaba con la corrupción de sus acusadores.
Este fue el inicio de la tragedia más grande de la historia. Anás y Caifás creyeron que habían ganado, pero la cruz demostraría que el aparente triunfo de los hombres sería la más grande victoria de Dios. Después de la condena de Jesús, los sumos sacerdotes pensaron que habían asegurado su poder. Pero pronto descubrirían que el destino les tenía preparada una caída inevitable. Tras la crucifixión, la tumba vacía fue un golpe directo contra su autoridad. A pesar de las pruebas, Caifás se negó a aceptar la resurrección de Jesús. Ordenó sobornar a los guardias del sepulcro para que mintieran, diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo. Con este engaño intentó apagar el fuego del mensaje, pero no logró detenerlo. La evidencia del Cristo resucitado se multiplicaba. Los discípulos predicaban con valentía, y cada milagro confirmaba la verdad que Caifás y Anás querían enterrar. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, endurecieron aún más su corazón. Fue Caifás quien autorizó arrestos, azotes y amenazas contra Pedro y Juan. Y cuando Esteban, lleno de fe, predicó con poder, ellos aprobaron su lapidación, convirtiéndolo en el primer mártir de la iglesia. La hostilidad creció. Saulo, armado con cartas de autorización, recorrió ciudades enteras persiguiendo a los seguidores de Jesús. Todo esto tenía la marca de Caifás, que aún conservaba influencia. Pero el destino de aquel sumo sacerdote no sería eterno. En el año 36, Poncio Pilato fue destituido de su cargo, y junto con él, Caifás también perdió su puesto. Su largo periodo de poder llegó a su fin. Aún así, la sombra de la familia de Anás continuó pesando sobre Jerusalén. Durante años, sus hijos y parientes ocuparon posiciones de autoridad en el templo, consolidando una dinastía de corrupción. El control del comercio de animales y del cambio de monedas enriquecía al clan, mientras el pueblo sufría bajo cargas impuestas en nombre de la religión. Pero nada podía detener lo que ya había sido anunciado. Jesús había profetizado que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Esa profecía comenzó a cumplirse en el año 70, cuando los romanos sitiaron Jerusalén. El hambre, la violencia interna y el asedio implacable convirtieron la ciudad en un infierno. Flavio Josefo, el historiador judío, describió la tragedia como una de las peores de todos los tiempos. Caifás murió en medio de aquella catástrofe, defendiendo un templo que ya no tenía protección divina. El lugar donde antes se ofrecían sacrificios quedó reducido a ruinas. El templo que ellos habían usado para su beneficio fue arrasado por completo. ¿Y qué pasó con Anás? Su final estuvo rodeado de misterio y vergüenza. Aunque llegó a ser considerado afortunado por tener varios hijos sumos sacerdotes, su nombre quedó marcado por la corrupción. El Talmud maldecía a sus descendientes, acusándolos de robar y abusar de su posición. Algunos relatos antiguos dicen que murió de manera trágica, golpeando su cabeza contra las paredes al darse cuenta de su participación en la conspiración contra Jesús. Fuera cual fuera el detalle exacto, lo cierto es que su memoria quedó unida a la traición y al abuso de poder. La ironía es profunda. Mientras Anás y Caifás creían que habían destruido a Jesús, lo que realmente hicieron fue sellar su propio destino. Sus nombres quedaron como ejemplo de líderes que usaron la religión como negocio, que buscaron poder humano y terminaron en vergüenza y tragedia. Jesús, en cambio, desde la cruz pronunció palabras que aún estremecen los corazones: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón, ofrecido incluso a sus enemigos, es la mayor evidencia de amor divino. Mientras los hombres poderosos de la época cayeron en el olvido y la ruina, Jesús resucitado sigue siendo la esperanza viva para millones. El contraste es claro: Anás y Caifás construyeron un imperio de influencia que no resistió el paso del tiempo. Jesús, humillado y crucificado, levantó un reino eterno que sigue transformando vidas. La tragedia de estos sacerdotes nos recuerda que el poder humano es pasajero, pero la verdad permanece para siempre.
Así termina la historia de los dos líderes que creyeron vencer a Cristo, pero que terminaron derrotados por la misma profecía que intentaron silenciar. Y así continúa la historia de aquel que, aun en medio del dolor, ofreció amor, perdón y esperanza que nunca se acaba.